¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este tema número 3, recopilando un poco acerca del tema número 1 que vimos los macronutrientes, vimos el tema número 2 que son las generalidades del sistema a partir de la fosfocreatina y vamos a dar continuación al tema número 3 que son generalidades del sistema glucolítico extramitocondrial con alta producción de lactato. Ya tratando de estar asimilando el conocimiento de los dos temas anteriores, voy a tratar de ser más especializado y no quedarme como con algunos conceptos o cosas que ya ustedes tendrían que estar dominando con el tema número 1 y el tema número 2. Vamos a darle entonces a continuación a este tema número 3 que se llama sistema glucolítico extramitocondrial. Vamos a empezar con algunos conceptos que se han estado viniendo trabajando con este segundo sistema. Hay algunos autores, o van a encontrarlo en la literatura como sistema glucolítico anaeróbico láctico, van a encontrarlo como respiración celular anaeróbica, glucólisis extramitocondrial y glucólisis rápida. Todos estos conceptos, bueno, los pueden manejar como tal. Ya al término de este tema, ustedes podrán llamarlo como ustedes quieran, de estos 4 conceptos. Sobre todo me interesa que puedan asimilar por qué se llama así, más que ponerle como un nombre y un apellido, pero que ustedes puedan saber por qué se le puede llamar de esta manera. Solamente hay que desglosar algo. También igual como en el sistema anterior, aquí se le llama sistema glucolítico anaeróbico. Este an significa sin, aeróbico significa oxígeno. Entonces, igual, de la misma manera, las conceptualidades no es de que no haya oxígeno, simplemente igual no hay aporte y utilización del oxígeno para las reacciones químicas dentro de este sistema. Láctico, pues es obvio porque sí hay mucha producción de lactato y obviamente se van a dar cuenta por qué. Respiración celular anaeróbica, también igual este concepto no está erróneo, digamos, no debería de llamarse anaeróbico. Y es por eso que yo le llamé glucólisis extramitocondrial, ¿va? Con alta producción de lactato. O también le pueden llamar glucólisis rápida, que también van a saber por qué. Repito, al final ustedes van a comprender el sistema y van a poder llamarle como ustedes quieran, respetando las conceptualidades. Entonces, continuamos. Ok, glucólisis extramitocondrial, glucólisis rápida. Vean, vamos a empezar también con el sustrato metabólico que vamos a utilizar en este sistema, pues va a ser las reservas de glucosa y de glucógeno. Llámase glucosa que esté almacenado dentro de la célula, glucógeno que esté almacenado dentro de la célula, glucosa que esté en el torrente sanguíneo, glucógeno que esté almacenado también en el hígado, que se encuentran almacenados en los músculos, sangre e hígado. ¿Estamos? Entonces, recuerden que el principal objetivo es que nosotros tengamos ATP para la contracción muscular. En el sistema anterior, ese ATP y la fosfocreatina ya estaban ahí dentro de los mecanismos contráctiles de la célula, o sea, ya estaban ahí de inmediato para utilizarlos. En este sistema, chicos, estamos hablando que necesitamos degradar, destruir o catabolizar glucosa para que nosotros podamos obtener ATP y ese ATP pues se pueda utilizar para la contracción muscular, ¿ok? Entonces, aquí sí van a haber muchas reacciones químicas, van a haber muchos enzimas que van a participar porque al final estamos destruyendo a una molécula que se llama glucosa y la estamos haciendo cada vez más pequeña, la estamos convirtiendo en cosas mucho más pequeñas y ahí es donde se nos va como alargar todo este sistema. ¿Estamos? Perfecto. Vean aquí, les pongo esta imagen donde en el músculo se almacena glucosa, se almacena glucógeno. Vean aquí, cuando nosotros utilizamos glucosa y se termina, pues echamos de la mano del glucógeno almacenado para seguir obteniendo glucosa, ¿va? Vamos a echar glucosa en la torrente sanguíneo
y también glucosa y glucógeno en el hígado. Seguimos. Como les decía en la primera diapositiva, no depende del transporte y la utilización de oxígeno durante la degradación bioquímica de la glucosa y el glucógeno. Entonces, pues no va que le podemos llamar anaeróbico, sin oxígeno. Vean, aquí está todo lo que es el proceso de catabolismo de una glucosa, que se le llama glucólisis, ¿va? Entonces, este término yo creo que ya los que están empapados en la actividad deportiva ya han tenido alguna formación académica, pues ya saben, conocen este concepto. Los que no, pues glucólisis no significa más que la destrucción de una molécula de glucosa y consiste pues en varios pasos que no los vamos a ver muy detalladamente porque sería muy especializado. Con producción importante de lactato. Vamos a ver por qué se produce lactato en este tema. Ahorita lo único que quiero es que se queden con que pues sí hay una importante producción de lactato a diferencia del primer sistema que no se producía tanto lactato y por eso se le llama hipoláctico al primer sistema, que se llama a partir de la fosfocreatina. En este sistema sí va a haber mucha producción de lactato, ¿va? Pero vamos a ver los beneficios de este lactato. Perfecto. Vean aquí cómo yo les pongo un ejemplo. ¿Qué nos atañe a nosotros? A nosotros nos atañe totalmente lo que es la glucólisis rápida, porque es lo que yo les decía, que a este sistema se le puede llamar glucólisis rápida. Aquí, a modo de ejemplo, vean cómo aquí tenemos una glucosa. Esta glucosa va a ser degradada para que nosotros podamos obtener ATP, ¿ok? Pero fíjense bien entonces aquí la glucosa, dentro de los 10 pasos de destrucción de esta glucosa, pues hay un paso que se llama gliceraldehído 3-fosfato y el último paso de esta glucólisis se le llama, bueno, es un piruvato. Vean, dentro de esta glucólisis o los 10 pasos de esta glucólisis, pues se desprenden muchos productos. Uno de esos productos se le llama un hidrógeno o hidrogenión. Entonces, esos hidrógenos, al ser esto una glucólisis rápida, al estar destruyendo mucha glucosa a mucha rapidez, entonces estos hidrogeniones van a empezar a acumularse dentro de nuestra célula muscular, ¿va? Y dentro de estos hidrogeniones van a ser los que en algún momento se van a unir a este piruvato para que entonces se produzca lactato. ¿Ok? Entonces, quiero que empiecen a comprender por qué por qué la glucólisis rápida o que la glucólisis rápida viene de que la actividad física que estamos haciendo pues es de alta intensidad. No tan alta intensidad como en el primer sistema, que hablamos que el primer sistema son trabajos muy violentos. Estamos hablando de que en este sistema sí es un trabajo intenso, pero no muy violento. Entonces sí es un trabajo intenso y por el hecho de que sea un trabajo intenso, una actividad física intensa, por eso se va a degradar glucosa rápida, por eso se llama glucólisis rápida. Y por consecuencia de la destrucción de muchas glucosas de manera muy rápida, entonces se van a empezar a acumular metabolitos, una serie de productos que van a hacer que se produzca lactato y entonces es una manera de que la célula puede solucionar este problema que tiene gracias a la glucólisis rápida. Pero bueno, no vamos a abundar un poquito más en las demás diapositivas. Solamente quiero que comprendan por qué se llama glucólisis rápida, a diferencia de una glucólisis lenta. Una glucólisis lenta proviene de un trabajo físico de mediana a lenta intensidad. Vean cómo aquí no hay tanta producción o tanto desprendimiento de hidrógenos y como consecuencia no se produce tanto lactato. Entonces, aquí sí podemos continuar con este trabajo durante más tiempo. Acá como se empieza a producir lactato y no se controlan los hidrogeniones, en algún momento se detiene el mecanismo de contracción muscular y se detiene el mecanismo de glucólisis, pero lo vamos a ver en las siguientes diapositivas.
Las enzimas importantes dentro de este sistema de glucólisis extramitocondrial, glucólisis rápida, con alta producción de lactato, pues son las enzimas exoquinasa, que son enzimas importantes, puesto que digamos que ya no hay reversibilidad, o sea, si la glucosa ya participa la enzima exoquinasa para que esta glucosa sea convertida en glucosa 6-fosfato, ya no hay reversibilidad en esta reacción. Luego, el siguiente es la fosfofructoquinasa, que también igual es una enzima importante, también igual donde aquí ya no hay reversibilidad. Ya si el proceso de fructosa 6-fosfato pasa a fructosa 1,6-bifosfato, ya tampoco, ya no se puede regresar la reacción. Y por último tenemos a la lactato deshidrogenasa, que también aquí, ya al último, también este piruvato, es muy importante estas reacciones porque de aquí se van a ir a dos vías, a cualquiera de dos vías, una vía para la mitocondria o una vía para producir lactato. Entonces nada más es como recalcar cuáles son las enzimas súper importantísimas. Bueno, como en el tema anterior del sistema a partir de la fosfocreatina, vamos a dar un ejemplo en reposo. Todavía no estamos en actividad física. Insisto en que imaginen que este es una célula muscular, esto es la sangre, y como estamos hablando que el sustrato que nos va a dar ATP en este sistema va a ser la glucosa, pues entonces vamos a hablar de que en la sangre, una persona adulta tiene que estar en la sangre con 70 o 99 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Eso les es muy conocido, ¿no? Porque cuando se hacen estudios y ya rebasan más de 100 miligramos, pues estamos hablando ya de alguna algún trastorno metabólico o algún trastorno alimenticio que les provoca tener más glucosa en la sangre. Continuamos. Entonces estamos hablando que cuando nosotros hacemos una comida, nuestra famosa torta de jamón, que es el que he estado llevando a cabo como ejemplo, veamos cómo esto se le llama hiperglicemia postprandial. O sea, después de una comida, nuestro glucosa se eleva en la sangre. Recuerden que también se eleva la insulina a un cierto porcentaje para que la insulina sea la encargada de disminuir la glucosa en sangre. Vean aquí cómo entonces la insulina empieza también a aumentar en la sangre y nuestra membrana celular, o sea, la membrana de nuestra célula muscular, tiene unos receptores de insulina, que los vamos a abreviar con RI, y los receptores de insulina van a encargarse, la insulina va a ir a unirse a ese receptor específico de ella, de la insulina, y por medio de señales moleculares dentro de nuestra célula muscular, existen unas moléculas que se llaman GLUT4. Esas GLUT4, por medio de esas señales moleculares ocasionadas por la unión de la insulina con su receptor en la membrana celular, estas GLUT4 se van a traslocar a la membrana celular, vean, y entonces es como la glucosa va a entrar a nuestra célula muscular. ¿Estamos? Perfecto. Recuerden que estamos hablando en reposo, estamos hablando que después de una comida, nuestra glucosa se eleva en sangre, la insulina también se eleva, pero por la insulina lo que va a hacer es irse a unir a su receptor de insulina. Cuando justo pase ese momento, hay algunas señales moleculares que van a provocar que los GLUT4 se trasloquen a la membrana y puedan ceder el paso a las glucosas hacia dentro de nuestra célula. ¿Qué va a pasar aquí? Ya que la glucosa haya disminuido en sangre y hayan pasado a nuestra célula muscular, entonces ahí se va a provocar un proceso que se llama glucólisis. Repito, estamos en reposo, así como estoy ahorita, así como ustedes están escuchando esta conversación. No estamos todavía hablando de ningún tipo de actividad física. Entonces, sucede un proceso que se llama glucólisis, que son 10 pasos. Cuando sucede esta glucólisis, vamos a obtener ATP. ¿Estamos? Perfecto. Obtenemos ATP y también vamos a tener como producto final de esta glucólisis a 2 moléculas de piruvato.
Estas moléculas de piruvato se van a ir a la mitocondria para que se metan a un proceso que se llama ciclo de Krebs y van a seguir sintetizando más ATP. Recuerden, como les mencioné en el tema 1, este ATP proveniente de un macronutriente que se llama glucosa, que fue ingerido a nuestro organismo como carbohidrato, que en este caso es el pan de esa torta. Entonces, recuerden que ese macronutriente lo que nos va a ayudar es a sintetizar ATP para las diferentes funciones que tiene nuestro organismo. En este caso, estamos hablando de la célula muscular. Este ATP es sintetizado por si necesitamos seguir o tener podemos hacer contracción muscular. ¿Estamos? Perfecto. Cuando ya se almacena o se sintetiza ATP suficiente dentro de nuestra célula muscular para las diferentes funciones, pero sigue habiendo glucosa, entonces esta se va a ir a almacenar dentro de la misma célula en glucógeno para que nosotros podamos tener en nuestra célula muscular ATP, glucosa, glucógeno para cualquier situación que pueda cambiar, hablando de actividad física. Perfecto. Ahí está. Entonces, eso queda muy claro, ¿no? En reposo, ¿qué es lo que sucede con una comida? El macronutriente específico de la glucosa se va a ir a la célula para que nosotros podamos almacenar ATP. Añadiendo y enlazando el conocimiento que hemos estado viniendo, recuerden que si ya todos los funciones donde vamos a requerir ATP están cubiertas, ya la glucosa ya se convirtió en glucógeno y ya todo está cubierto, entonces la glucosa que sigue en nuestro torrente sanguíneo, acuérdense del control hormonal de los carbohidratos. La misma insulina va a provocar lipogénesis, o sea, la misma insulina va a provocar que esta glucosa se convierta en triglicéridos y entonces se vayan a acumular al tejido adiposo. ¿Ok? Entonces, esto es nada más para ir enlazando los conocimientos e ir enlazando los temas que hemos estado viniendo impartiendo. Bueno, ahora sí vamos con un trabajo de cuando ya estamos en actividad física. Así como les mencioné en el tema anterior, en el sistema a partir de la fosfocreatina, también hay condiciones para que se active este sistema. Estamos hablando que la intensidad para que se produzca este sistema es submáxima, expresiones motrices intensos, hablando de 400 metros planos, 50 metros natación, gimnasia artística, un round total de box o también puede ser un round también de MMA en el caso de que no haya mucha condición física aeróbica. También estamos hablando de la duración del estímulo. Recuerden que lo que les mencioné, que cada sistema tiene una potencia y tiene una capacidad. La potencia del primer sistema a partir de la fosfocreatina es de 0 a 5 segundos, a 10 segundos, perdón, y la capacidad es de 10 a 30 segundos, perdón. Aquí la potencia energética de este sistema va de los 30 a los 60 segundos y la capacidad energética dentro de este sistema va de los 60 a los 180 segundos. ¿Estamos? Perfecto. ¿Cuál es otro de los procesos del por qué se activa este sistema? Recuerdan que en el sistema anterior les dije, quédense con que la célula después de un trabajo de 10 o de 30 segundos, la célula se queda con mucho adenosín difosfato. Cuando nuestra célula detecta que hay mucho adenosín difosfato, entonces es cuando se activa la glucólisis. Es cuando por medio de señales moleculares nuestra célula activa el proceso de glucólisis. Entonces decide empezar a utilizar la glucosa almacenada dentro de nuestra célula para que entonces pues, se produzca un proceso de glucólisis y recuerden que por cada glucosa que nosotros vamos a degradar, vamos a obtener 2 ATPs. Entonces es la manera de que la célula soluciona este problema, porque ya se terminó el ATP y la fosfocreatina del primer sistema, ¿recuerdan? Por eso se le llama también continuum energético,
porque recuerden que en el primer sistema, a partir de la fosfocreatina, se termina el ATP y la fosfocreatina. Ya no hay manera de que la célula pueda tener ATP para la contracción muscular si es que se decide ir más allá de los 30 segundos. Entonces, ¿qué es lo que decide la célula? Al momento de detectar que ya no hay ATP, ya no hay fosfocreatina y empieza a acumularse mucho adenosindifosfato, la célula decide empezar a degradar a mayor rapidez la glucosa. Por eso de ahí viene entonces el término de glucólisis rápida, porque como sigues manteniendo una alta intensidad, no ya tan violenta como en el primer sistema, pero sí sigues manteniendo una intensidad alta donde necesitas ATP con mayor velocidad para seguir manteniendo la contracción muscular. Ahí la célula decide empezar a degradar la glucosa de manera rápida. De ahí viene el término glucólisis rápida. Vean entonces cómo ya la glucosa sanguínea, tenemos glucosa sanguínea, recuerden que ya estamos en trabajo físico, ya decidimos realizar un trabajo físico. Tenemos ahí al glucógeno almacenado, tenemos glucosa en sangre, tenemos glucosa en la célula y tenemos glucógeno almacenado ahí en esos sitios para que la podamos utilizar. Entonces, en el momento en que la célula decide utilizar la glucosa, aquí está entonces otra vez los 10 pasos de la glucólisis, nada más por mencionarlos: glucosa a glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, dihidroxiacetona fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, 1,3-bifosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato y fosfoenol piruvato. Esos son los 10 pasos en los que, de los que tiene que pasar una glucosa en la glucólisis para que nosotros podamos obtener 2 ATPs, que es lo que yo les decía, 2 ATPs, que estos se van a ir a la contracción muscular para seguir manteniendo ya sea un trabajo de 30 a 60 segundos en potencia o ya sea de 60 a 180 segundos en capacidad. Pero también al obtener estos 2 ATPs gracias a los 10 pasos de la glucólisis, vamos a obtener otras cosas, como los 2 moléculas de piruvato, que ya lo había mencionado, pero también vamos a obtener hidrogeniones. Ya vieron, aquí aparecieron hidrógenos. A estos se les vamos a llamar hidrogeniones. También van a ser producto de los 10 pasos de la glucólisis. ¿Qué va a suceder con estos hidrógenos? Nosotros tenemos que empezar a controlar esos hidrógenos porque estos hidrógenos van a ser los culpables en algún momento de detener el proceso de la glucólisis. Y si se detiene la glucólisis, no vamos a tener ATP, y si no tenemos ATP, no tenemos contracción muscular, y si no tenemos contracción muscular, no tenemos movimiento. Entonces, ¿cómo vamos a controlar estos hidrógenos? Hay otras moléculas, coenzimas, que se llaman NAD, nicotinamida adenina dinucleótido, se les llama así, NAD, son coenzimas que van a controlar esos hidrógenos. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos NAD van a capturar, van a recoger, van a pescar a esos hidrógenos para que estos NAD pasen entonces a ser NADH. Vean aquí cómo otros NAD van a capturar este hidrógeno y van a ser NADH. Entonces, es la manera en que nosotros vamos a controlar esos hidrógenos. Cada vez que se destruya una glucosa, vamos a obtener 2 ATPs, vamos a tener 2 hidrógenos y esos hidrógenos van a ser controlados por esos NADH. Entonces, por cada glucosa que nosotros destruyamos, vamos a tener 2 ATPs, 2 piruvatos, pero también vamos a tener 2 hidrógenos que tienen que ser controlados por esos NAD. Vean aquí por cada glucosa, 2 ATPs, 2 piruvatos. Aquí otra vez 2 ATPs, 2 piruvatos, pero vamos a tener que seguir controlando los hidrógenos. ¿Estamos? Entonces, otra vez otro ejemplo, por cada glucosa, 2 ATPs, 2 piruvatos e hidrógenos. ¿Estamos? Otro ejemplo, glucosa, 2 ATPs, 2 piruvatos. Perfecto, ahí está. Entonces, hasta aquí está comprendido que nosotros, al momento de degradar glucosa,
vamos a obtener ATP para la contracción muscular, vamos a obtener piruvato, que este piruvato en algún momento también se tiene que controlar, y vamos en un momento a decir cómo se va a controlar este piruvato. Vamos a obtener, vamos a producir, a desprender hidrógeno, que estos hidrógenos tienen que estar controlados por estos nicotinamida adenina dinucleótido. ¿Estamos? En el momento entonces que la glucosa se va disminuyendo dentro de nuestra célula muscular, entonces pues vamos a tener que echar mano también de la glucosa que está en nuestro torrente sanguíneo. Aquí una primer vía en la que la glucosa que está en nuestro torrente sanguíneo puede pasar a la célula es igualmente por los receptores de insulina, pero también otra vía por la que la glucosa puede entrar sin la utilización de insulina es que también, ¿se acuerdan de los GLUT4? Bueno, también por algunas vías de señalización que existen en la célula, los GLUT4 se traslocan a la membrana celular para que entonces la glucosa pueda pasar a la célula y podamos seguir teniendo glucosa para la contracción muscular. Bueno, sí la contracción muscular, pero previo a eso tener ATP para la contracción muscular. Aquí, acotando algo muy importante, es por eso que el ejercicio físico es muy importante para las personas que ya tienen resistencia a la insulina o que ya tienen glucosa alta en sangre. Porque cuando tú estás haciendo ejercicio, no necesitas la insulina para que los GLUT4 se trasloquen a la membrana y puedan hacer que pase la glucosa. ¿Estamos? Entonces, es por eso que esto es muy importante para las personas que ya sufren de resistencia a la insulina o de hiperglucemia. Bueno, con ese pequeño paréntesis, continuamos. Vean entonces. ¿Se acuerdan que les dije que también teníamos que controlar estos piruvatos? Bueno, estos piruvatos, para poder controlarlos, fíjense bien, este NADH, este NAD que ya controló a este hidrógeno, que ya les narré de dónde sale este hidrógeno, entonces este NADH lo que decide hacer es ir a hacer una reacción química con los piruvatos para que entonces este hidrógeno se lo done al piruvato. Y al momento de donar este hidrógeno al piruvato, pues se produce lactato. ¿Estamos? Entonces, de aquí quiero que empiecen a comprender que si es una glucólisis rápida la que estamos provocando aquí en este momento, quiere decir que nosotros estamos provocando mucho glucólisis, estamos produciendo mucho ATP, que eso nos conviene para la contracción muscular, pero también estamos produciendo mucho piruvato y muchos hidrógenos y muchos NADH. Entonces, al momento de estar produciendo muchos hidrógenos y muchos NADH y muchos piruvatos, la célula decide utilizar todo a su conveniencia. Y en este caso, pues decide que el NADH, que ya controló ese hidrógeno, que proviene de la glucólisis, entonces decide donar este hidrógeno al piruvato para que entonces se convierta en lactato. ¿Ok? Perfecto. Y entonces liberamos al NAD, al nicotinamida adenina diuclético, lo dejamos sin el hidrógeno para que nuevamente este NAD pueda volver a pescar otro hidrógeno que se va a desprender de la glucólisis. ¿Estamos? Entonces vean cómo se empieza a llenar nuestra célula de hidrógenos, ¿va? Porque es tanta la producción, es tanta el degradamiento o la destrucción de glucosa que llega un momento dado en que los NAD no van a poder controlarlos, ¿ok? Y entonces sí se van a acumular, se va a acidificar la célula y vamos a llenar nuestra célula de hidrógenos y también vamos a llenar nuestra célula de lactato. Entonces, por eso es que esta vía se llama con producción alta de lactato, ¿ok? Pero no, el lactato no tiene la culpa de absolutamente nada. Hasta ahorita ya vimos por qué se produce el lactato. Se produce por un mecanismo que la célula decide para tratar de desahogar todos los productos que están surgiendo, por así decirlo, de todo el proceso de glucólisis. Entonces, por eso el lactato surge. Entonces,
pero también igual estamos llenando de hidrógenos a nuestra célula muscular. Y vean entonces cómo estamos llenando a nuestra célula de mucho lactato. Estamos llenando nuestra célula de hidrógenos gracias a toda esta glucólisis rápida, esta destrucción masiva y muy rápida de glucosa que tenemos dentro de nuestra célula muscular, gracias a que la intensidad del trabajo que estamos haciendo es demasiado alta. Estamos hablando que estamos trabajando de unos 30 a 60 segundos a alta intensidad y de unos 60 a unos 80 segundos de alta intensidad, ya hablando de una capacidad de este sistema energético. Seguimos con la producción alta de lactato. Estamos hablando ya dentro de una serie de entrenamiento, una tarea que yo le dejé a mi deportista, a mi futbolista, a mi gimnasta, a mi boxeador, etcétera, etcétera. Y estamos produciendo mucho lactato. Repito, gracias a la destrucción muy rápida de glucosa que está sucediendo dentro de nuestra célula muscular. Y es así como nosotros vamos a terminar una serie así, ¿va? Si nosotros decidimos hacer una serie de 30 a 60 segundos o de 60 a 180 segundos, nuestra célula muscular va a terminar repleta completamente de lactato. Obviamente todo el ATP, vean, el ATP va a ser utilizado para la contracción muscular, pero vamos a dejar nuestra célula con mucha producción de lactato. Ahí está. Nos quedamos sin ATP, con mucha producción de lactato y con muchos hidrogeniones dentro de nuestra célula muscular. Cabe decir que entonces lo que nosotros sentimos como ardor en el músculo, cuando nosotros decimos que ya nos está ardiendo el músculo, que ya estamos sintiendo ese ardor intenso en nuestra musculatura, el causante de ese ardor intenso son los hidrogeniones que se están acumulando. El lactato no tiene nada que ver con esa sensación de dolor. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, como consecuencia, pues, con la utilización de adenosín trifosfato, seguimos con también igual la producción de adenosín difosfato también dentro de nuestra célula. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, esto es lo que sucede cuando nosotros estamos con un trabajo intenso de 30 a 60 segundos, estamos destruyendo mucha glucosa, la glucosa que está disponible de inmediato en nuestra célula y la glucosa que está en nuestro torrente sanguíneo también, ¿ok? Si nosotros continuamos con el trabajo físico, estamos hablando que si nosotros decidimos alargarlo hasta los 180 segundos, tratando de mantener la misma intensidad, pero ya estamos terminando con nuestra glucosa en nuestra célula y la glucosa en sangre, entonces viene un mecanismo para que nosotros podamos seguir obteniendo glucosa con base a glucógeno almacenado dentro de nuestra célula muscular. ¿Y qué pasa entonces dentro de qué pasa? Esto se le llama glucogenólisis, o sea, estamos destruyendo moléculas de glucógeno. Recuerden que glucógeno son miles y miles y miles de glucosas enlazadas por un enlace glucosídico, ¿ok? Fíjense bien qué es lo que pasa, qué es lo que activa que nosotros podamos empezar a utilizar el glucógeno. Bueno, una parte es que la célula detecte que ya no hay glucosa de inmediato en la célula, entonces, pues obviamente esa es una señal para que entonces se empiece a degradar el glucógeno. Pero otras señales que le dictan a nuestra célula muscular que se tiene que empezar a degradar glucógeno son las siguientes. El aumento de ADP, que es lo que yo les decía, vean cómo, vean cómo toda nuestra célula queda con ADP. ¿Ya vieron? Mucho lactato, muchos hidrógenos, se empieza a acumular mucho ADP. Ah, bueno, pues entonces nuestra célula detecta que empieza a acumularse mucho ADP. El aumento, más, significa aumento de ADP en nuestra célula. Esta señalización molecular, junto con el aumento del calcio en nuestra célula, porque recuerden que para la contracción muscular es muy importante el calcio. Entonces, como se está llevando una contracción muscular muy intensa, muy alta, entonces se empieza a acumular o se empieza a detectar dentro de la célula muscular mucho calcio. El aumento del ADP junto con el aumento del calcio son señalizaciones moleculares para que entonces
estimulen a una enzima que se llama fosforilasa, y esta fosforilasa lo que va a hacer es justamente el glucógeno. La fosforilasa va a destruir al glucógeno para que entonces nosotros podamos tener glucosa y se pueda seguir manteniendo la glucólisis para la obtención de ATP. ¿Ok? Perfecto. Entonces, gracias a este ATP, pues seguimos teniendo glucosa, 2 ATPs, glucosa, 2 ATPs, glucosa, 2 ATPs. ¿Estamos? Pero también de la misma manera, como les narré en la diapositiva anterior, también junto con la obtención de ATPs por cada destrucción de glucosa, pues también viene piruvato, viene más lactato y viene también más hidrógenos. Solamente esto es la narración de cómo la célula decide echar mano del glucógeno que está almacenado dentro de nuestra célula muscular. Hay otras hormonas que también participan, como la adrenalina y el glucagón. ¿Recuerdan lo que yo les había dicho del control hormonal de los carbohidratos? Que la adrenalina y el glucagón aumentan la glucosa. Entonces, esta adrenalina y este glucagón aumentan a una molécula que se llama AMP cíclico. Este AMP cíclico también aumenta la función de la fosforilasa, y la fosforilasa, como ya les había mencionado acá en este ejemplo, la fosforilasa lo que hace es seguir destruyendo glucógeno para obtener ATP. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que sucede. Nosotros ya utilizamos glucosa que hay en nuestra célula, un poco de glucosa en la sangre, pero si nosotros seguimos manteniendo la actividad intensa hasta 180 segundos, entonces tenemos que estar echando mano del glucógeno. Y también igual, si seguimos manteniendo esa actividad física, o sea, tenemos un volumen de entrenamiento de 30, 40, 50 minutos a una intensidad muy alta en todo eso, pues es lógico que echemos mano del glucógeno que está almacenado en nuestra célula, y en algún momento hasta el glucógeno que también está almacenado en nuestro hígado, para que podamos nosotros seguir manteniendo la carga de entrenamiento o todo lo que programamos para esa sesión de entrenamiento. ¿Estamos? Perfecto. Perfecto. Mecanismo de inhibición de la glucólisis, o sea, estamos hablando que es cuando ya no puedes más, cuando dices, ya mi músculo está ardiendo demasiado, tengo cansancio general, ya no puedo más, y ya paras el trabajo físico y quedas todo adolorido, tus músculos quedan totalmente adoloridos, como hinchados, así como congestionados, y entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Eso se llama mecanismo de la inhibición de la glucólisis, ¿va? Estamos hablando que la glucólisis normal son los 10 pasos que ya les había mencionado. Vean cómo los hidrógenos son vean primero cómo estamos llenos de lactato, ¿no? Lactato, ADP y todo eso. Y los hidrógenos son los causantes de inhibir la glucólisis. Específicamente el hidrógeno inhibe a la enzima fosfofructoquinasa. Entonces este hidrógeno inhibe a esa enzima para que entonces el mecanismo ya no siga más, la glucólisis ya no va a seguir más, y como consecuencia, si ya no seguimos con el proceso de glucólisis en el punto de la fosfofructoquinasa, ya no vamos a alcanzar a obtener esos 2 ATPs. Si ya no tenemos esos 2 ATPs, ya no vamos a tener energía para la contracción muscular, y entonces se va a inhibir el mecanismo de glucólisis y todos los procesos de mecanismo de la contracción muscular. Entonces, ¿quiénes son los causantes del dolor y de la acidez de la célula muscular? Los hidrogeniones son los causantes de todo eso. El lactato no tiene que ver absolutamente nada. Inclusive el lactato se está removiendo en ese momento, se está removiendo gracias a vías también aeróbicas, pero solamente con una mínima parte. Una mínima parte del lactato se está yendo a la mitocondria en ese momento, en ese mismo momento del trabajo físico, para que pueda echar mano la mitocondria de ese metabolismo de lactato. Dependiendo de la capacidad aeróbica que tenga la persona, o en este caso la capacidad aeróbica que tenga su mitocondria, pues mayor lactato podrá remover en ese momento. Pero si no tiene nada de capacidad aeróbica esa persona, pues entonces será mínimo lo que pueda remover en ese momento. Por eso es que los maratonistas que tienen una capacidad aeróbica muy alta, las mitocondrias tienen la capacidad de reciclar o
de estar metabolizando ese lactato que se va produciendo, y también ese mecanismo aeróbico no deja que el lactato se acumule. Es por eso que esos maratonistas pueden correr a 25 kilómetros por hora y pueden totalmente metabolizar con gran eficiencia el lactato gracias a esas vías mitocondriales. Pero si estamos hablando del caso de una persona que no tiene tanta capacidad heroica, pues obviamente es que el lactato se va a acumular sí o sí. Esos hidrógenos se van a acumular sí o sí, y va a haber un momento en que entonces se va a parar el mecanismo de contracción, la inhibición de la glucólisis. Repito, no va a haber ATP y entonces la contracción muscular ya no va a seguir. Esto es el punto angular de si una persona, llámese boxeador, dentro de los 3 rounds, tiene la capacidad aeróbica para no dejar que se acumule lactato, y a pesar de las acciones motrices muy intensas, puede soportar 3 minutos de round a mucha alta intensidad. Si es un boxeador que no tiene tanta capacidad aeróbica, al minuto 1 del round, va a producir mucho lactato y va a venir el mecanismo de cansancio, de fatiga, de inhibición de la glucólisis, y ese boxeador no va a poder soportar el round de 3 minutos. Perfecto. Ahí está la enzima fosfofructoquinasa, que los hidrogeniones son los causantes de inhibirlo para que ya no se produzca absolutamente nada. ¿Qué pasa en la recuperación? Estamos hablando de que aquí hay dos cosas muy importantes, chicos. Una persona que tiene mucha capacidad aeróbica se va a recuperar muy rápido. ¿Estamos? Inclusive si el trabajo sigue, ¿no? Me refiero, por ejemplo, el trabajo del boxeador, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, pasaron 3 minutos muy intensos, donde a lo mejor, a una de dos, si el boxeador tiene mucha capacidad aeróbica, terminó el round muy tranquilo, sin tanta producción de lactato, porque en el mismo round su capacidad mitocondrial pudo reciclar a ese lactato y lo pudo utilizar para seguir sintetizando ATP, ¿no? Llega a su minuto de descanso y pues con más razón en el minuto de descanso se recupera al 100%, ¿no? Entonces, o sea, y sigue manteniendo un trabajo, el trabajo se sigue manteniendo como aeróbico, ¿va? Porque tiene una capacidad aeróbica muy alta, no deja que los hidrogeniones se acumulen, no deja que el lactato se acumule, y entonces sigue con trabajos aeróbicos. La otra situación es de que ese boxeador no tenga tanta capacidad aeróbica, que dentro del mismo round sí se esté empezando a acumular lactato, se esté acumulando hidrogeniones, y entonces empieza a haber una fatiga dentro del mismo round de 3 minutos, gracias a que no tiene una capacidad aeróbica muy alta. ¿Estamos? Entonces, imagínense, ya llega fatigado al minuto de recuperación, y el minuto de recuperación también va a ser importante para que pueda para que pueda reciclar ese lactato, esos hidrogeniones, y entonces esté listo para el siguiente round. Pero si aún así a lo mejor el minuto no es suficiente para que esos mecanismos de recuperación puedan lograr que esté listo para el siguiente round, y como consecuencia entonces en el segundo o tercer round va a llegar a una fatiga muy general, y entonces es un factor muy importante para que pueda ganar o pueda perder la pelea. Entonces vean aquí cómo entonces les voy a poner un ejemplo de recuperación. Nuestra célula, vean cómo está acumulando lactato, hay ADP, muchos hidrogeniones, ya casi no hay glucosa, no hay el glucógeno pues se tiene que empezar a degradar, pero vean entonces, vean los hidrógenos. Cuando tú estás en un proceso de recuperación, entonces vean cómo los NAD van a seguir controlando los hidrógenos. Esto ya lo habíamos visto en diapositivas anteriores. El NAD va a recoger al hidrógeno para que se convierta en NADH. Este NADH se va a ir a la cadena de transporte de electrones que está dentro de la mitocondria. Repito, si la mitocondria tiene una capacidad de aeróbica muy alta, entonces todo este proceso va a ser muy eficiente. ¿Estamos? Y aunque haya mucha producción de hidrógenos y mucha producción de lactato, este mecanismo, al ser muy eficiente, entonces no va a dejar que se acumulen esos hidrógenos,
y esos hidrógenos no sean los culpables de inhibir a la glucólisis. Vean entonces, este NAD sale de la mitocondria como NAD solito para seguir controlando a otro NAD que ande por ahí. Entonces, esa es la manera en cómo nosotros vamos a controlar a los hidrógenos. Vamos ahora entonces con el lactato. Vean cómo el lactato, yo lo que les mencionaba hace rato, va a irse a la mitocondria, va, ahí está. Si la mitocondria tiene una capacidad aeróbica muy alta, la célula va a decidir llevar el lactato a la mitocondria. Si la célula no tiene capacidad aeróbica alta, la célula va a decidir que el lactato se siga acumulando hasta que se inhiba la glucólisis, hasta que ya haya un paro general del organismo para ya no seguir con la actividad física. Pero si el lactato va a irse a la mitocondria, se va a convertir en piruvato, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, el acetilcoenzima A se va al ciclo de Krebs y el ciclo para que se pueda ir a metabolizar, y entonces un ADP va a entrar a la mitocondria para que entonces podamos producir adenosintrifosfato. Es entonces como, por eso yo les decía que el lactato no es el culpable de nada, ese ya es un mito. El lactato inclusive al momento de reciclarlo, al momento de metabolizarlo en la mitocondria, nos va a ayudar a seguir generando adenosintrifosfato. ¿Estamos? Entonces, repito, y es muy importante que esto comprendan, si la capacidad aeróbica de esa persona es muy alta, dentro del mismo round de box, ese lactato se va a remover, ¿va? Y va a contribuir a seguir dando adenosintrifosfato para la contracción muscular. Si no es alta la capacidad aeróbica, dentro del mismo round de 3 minutos, este lactato se va a acumular y va a esperar a que se inhiba la glucólisis y la fatiga sistémica del organismo. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Bueno, esta es una vía de cómo el lactato entonces se va va a tratar de utilizar la célula para su propio beneficio. La otra vía es que entonces el lactato salga al torrente sanguíneo, ¿va? Y en el torrente sanguíneo se va a dirigir al hígado para que el hígado el hígado lo pueda convertir en glucosa. Y esa glucosa que es convertida en el hígado proveniente del lactato, el aparato miocárdico, el músculo miocardio, le encanta la glucosa proveniente de ese lactato. Entonces, así es como la manera de cómo nosotros removemos al lactato dentro de nuestra célula muscular. Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos seguir controlando este trabajo físico, ya sea, chicos, ya sea que la capacidad aeróbica mitocondrial sea muy alta. Esta es la manera de seguir manteniendo la actividad física sin que nosotros caigamos en fatiga. Lo que quiero decir es la manera en cómo un maratonista corre a 25 kilómetros por hora sin que caiga en fatiga. ¿Estamos? Si cae en fatiga, si estamos hablando de que la capacidad aeróbica ya no da para más, entonces se acumula el lactato y entonces viene ahora sí ya un paro del trabajo, un paro de esa serie de entrenamiento para que entonces nosotros podamos empezar a reciclar ya en un proceso de recuperación como tal, empezar a tener un proceso de recuperación. Que nuestra célula en esa recuperación pueda seguir acumulando glucosa para seguir con las siguientes series de trabajo, ¿va? Y poder mantener la actividad física o seguir con otra serie de trabajo de la misma manera. Perfecto. Bueno, entonces, a ver chicos, esto es muy importante para que ustedes comprendan cuando una persona tiene mucha capacidad física, y es ahí donde nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en un test por ejemplo, de gases, cuando nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, el umbral aeróbico, a lo mejor de una persona que tiene poca capacidad física, a lo mejor su primer umbral de trabajo, o su primera etapa
puede ser a los 8 kilómetros por hora, ¿no? Porque a los 8 kilómetros por hora está habiendo este, una glucólisis moderada, digamos, donde estamos viendo que se está destruyendo glucosa y entonces al momento de destruir glucosa se empieza como a producir lactato y y si esa persona tiene la capacidad aeróbica suficiente, ese lactato, repito, se va a la mitocondria junto con el piruvato para que los dos sigan dando ATP y podemos decir que esa es su etapa o su primer umbral de esa persona. Entonces hablamos de que a los 8 kilómetros por hora esa persona puede estar como manteniendo un trabajo aeróbico sin ningún problema, pero conforme nosotros vayamos aumentando en ese test, en esa evaluación incremental, porque esa evaluación consiste en subir cada minuto la velocidad, entonces al momento de empezar a subir la intensidad de trabajo, nosotros nos damos cuenta cómo entonces la célula empieza a decidir las vías metabólicas o dependiendo si ya no empieza a tener tanta capacidad aeróbica, entonces la célula pues obviamente ya no puede controlar el lactato, ya no puede controlar los hidrógenos y entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta cuando el test es interrumpido, por ejemplo, a lo mejor se interrumpe a los 13 kilómetros por hora porque ya hay fatiga general, ya la persona ya no pudo más, se tuvo que haber parado porque ya no podía más, porque entonces ya se acumuló lactato, hidrógenos, hubo la inhibición de la glucólisis, etcétera, etcétera. Entonces ahí nos damos cuenta que entonces ahí es como su segundo umbral anaeróbico. Estamos hablando que ahí esa persona ya no puede controlar totalmente el lactato, ni los hidrogeniones, ni nada. Ya la capacidad mitocondrial no puede reciclar o puede utilizar el lactato porque no hay tanta capacidad aeróbica y esa es la manera en como nosotros nos damos cuenta con un test, ¿no? Conforme esa persona va incrementando su trabajo físico, aeróbico, traducido a la capacidad o la potencia mitocondrial que pueda tener esa persona, entonces estamos hablando que en algún momento con ese mismo test nos vamos a dar cuenta que a los 12 kilómetros por hora se mantiene en un trabajo aeróbico porque entonces ya tiene una capacidad aeróbica muy alta que ya puede controlar más la producción de lactato. Y así, hasta que, como yo les decía, con los ejemplos de los maratonistas que corren a 25 kilómetros por hora, y a pesar de que hay mucha producción de lactato, su capacidad mitocondrial es tan grande que puede utilizar ese lactato, lo puede estar utilizando, sin dejar que se acumule, y como consecuencia también controlar los hidrógenos sin dejar que se acumulen e inhibir el mecanismo de glucólisis. Entonces, es muy importante esto porque entonces quiere decir que el trabajo aeróbico es muy importante para muchos deportes, para que podamos atrasar o podamos eficientar todo esto que se acumuló dentro de nuestra célula muscular. ¿Ok? Entonces, recuerden que todo esto son generalidades. Obviamente tienen que abundar más respecto a bioquímica, respecto a vías metabólicas, ya con libros muy especializados de bioquímica y de vías vías metabólicas o resíntesis o síntesis de ATP para la actividad física. Con esto que yo les menciono es más que suficiente para que ustedes puedan comprender este curso de HIIT genuino. De todos modos, yo los invito a que si se quieren especializar en todo esto, pues sí, agarren un libro especializado de bioquímica para que ya realmente comprendan bien todo lo que son los pasos de la glucólisis, que yo a mi recomendación y experiencia no puedan como estar, no se acongojen mucho ni se obsesionen mucho con decir, es que quiero saber los 10 pasos de la glucólisis así de pe a pa, es imposible, o sea, debes de tener unas bases químicas muy importantes, ¿no? Para comprenderlo. Solamente quédate con lo que yo te platiqué en este tema. Si tú te quedas con lo que yo te platiqué este tema y lo comprendes totalmente, con eso basta para que puedas comprender totalmente todo lo que es la actividad física. Ya en algún momento a un nivel de investigación, de maestría, a nivel doctorado, correlacionar datos y todo eso, ya a lo mejor sí ya te invitaré a que sí puedas especializarte o empaparte más de todo esto de las vías metabólicas. Por el momento, para este HIIT genuino, esto es suficiente.
Entonces, chicos, esto es todo lo que es el tema 3. Nos vemos en el tema 4, que ya vamos a ver todo lo que es el sistema aeróbico, ¿vale? Entonces, nos vemos en el tema 4.